Buenas noches, iglesia. La noche de hoy vamos a realizar un estudio. Específicamente vamos a ver lo que trata la escritura como tal de cómo debe ser un hombre de Dios, cómo debe ser ese hombre de Dios conforme a su escritura. Y vamos a ver específicamente 8 responsabilidades de las cuales el hombre de Dios se debe encargar o es responsable. 8 responsabilidades que muestra la escritura, las cuales el hombre tiene esa responsabilidad, que va a pagar cuentas por ello, que tiene que rendir cuentas ante Dios por ello. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, por tenernos, Dios, aquí, por eso, Padre, reunidos, Dios, adorándote, Dios, buscando de ti, Padre Celestial. Permite, Padre Celestial, que esta palabra tuya sea de edificación para los oyentes, Padre. Guárdanos, Dios, protéjanos, cuídanos de cualquier mal, de cualquier peligro, Dios. Danos sabiduría, Dios, y danos buena salud y una larga vida, pero de adoración ante ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos grandemente, Dios. Amén. Y amén. Bueno, para iniciar con este estudio de las 8 responsabilidades de un hombre de Dios, vamos a ver una pequeña introducción, dijo mi hermano, vamos a ver una pequeña introducción de la cual vamos a ver cuál es el propósito primero por el cual Dios creó al hombre como tal. Para ello, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, y dice: Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Al inicio nosotros vemos, en este inicio de Génesis, del momento de la creación del mundo, de la creación de este universo que conocemos ahora, vemos que Dios crea al hombre y desde que lo crea le entrega la responsabilidad de que él es el hombre, de que va a gobernar, de que va a liderar. Entonces, como primera idea o como introducción, el propósito por el cual Dios creó al hombre fue para gobernar, fue para liderar, fue para ser cabeza. Pero vemos que estas responsabilidades, en el versículo 26 dice: Dios y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, y da la descripción sobre qué debe tener dominio. Vemos que al final, en el versículo 27 dice, varón y hembra los creó. Quiere decir que esta primera vez cuando los crea, cuando los crea Dios, los hace a su imagen y semejanza. Lo primero que Dios dice y les delega al ser humano, o sea, al hombre y a la mujer, es que tengan dominio sobre la tierra. O sea, los dos tenían la potestad de poder dirigir y poder liderar y poder ser líderes y poder ser gobernantes. Eso es lo que vemos al inicio. Varón y hembra podían gobernar, podían liderar, tenían autoridad para gobernar lo que fuera. Tenían dominio sobre cualquier cosa, varón y hembra. Pero entramos nosotros entonces ya en el momento del pecado. Cuando viene la caída de Adán, de la caída de Eva, vemos que ahí es cuando ya entra un papel diferente para la mujer y un papel diferente para el hombre. En el capítulo 3 nosotros vemos el castigo ya o la corrección que le pone Dios a la mujer y al hombre. Al hombre, bueno, inicialmente vemos que la mujer es la que peca, ¿cierto? La mujer es la que come del fruto, da de comer a su marido, pero Dios, ¿a quien llama a rendir cuentas? Dios no llama primero a la mujer a rendirle cuentas, Dios llama primero al hombre a pedir cuentas. Le dice a Adán, ¿qué ha pasado? Luego de esto, ahí sí, después de que Adán le echa la culpa a su mujer, la mujer le echa la culpa a Eva,
primero entonces comienza a repartir las correcciones para cada uno. Pero como primero siempre llama a la cabeza porque él es el que lleva las responsabilidades. Entonces como inicio vemos que el hombre fue creado para cargar con responsabilidades, con la responsabilidad de su mujer, con la responsabilidad de gobernar, de liderar. Para el mundo esto puede escuchar un poco machista, y para todos estos movimientos feministas que hay, esto puede escuchar demasiado ofensivo para ellos. Pero si vamos a la escritura, esto es lo que nos enfrentamos, que Dios creó al hombre fue para gobernar, porque la mujer, y vemos en el momento del castigo, en el versículo 16, encontramos ya nosotros el momento que Dios le da la corrección, que dice: a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al inicio vemos que estaban los dos por igual. Sí, tenían los dos el momento de poder dirigir, de poder gobernar, pero el momento que la mujer peca, entonces por ella querer estar por encima de su marido, por estar por encima de todo, entonces es ahí que Dios le dice: no, por usted quererse sobrepasar, ahora usted va a estar sujeta a su marido, va a estar sujeta a su marido. Vemos acá que en ese versículo dice, él va a dominarlo a usted. Esto no quiere hacer referencia entonces a que la mujer va a ser la esclava del hombre, no, en ninguna manera. Pero entonces quiere hacer referencia de que el hombre es el responsable de su mujer, es el responsable de lo que ella haga. La mujer en este momento, o en el mundo, en este momento no está puesta para liderar, no está puesta para gobernar, no está puesta para dirigir. Esa no es labor de una mujer, esa es labor de un hombre. Y las mujeres que piensen, crean que pueden hacerlo, están muy equivocadas, o una de dos: o no conocen de Dios o quieren ir totalmente en contra de la voluntad de Dios. Porque mujer que quiera ir ella y gobernar todo lo que pueda, todo lo que sea a su paso, sencillamente es una mujer que no es de Dios. Porque una mujer de Dios debe ser sujeta a su marido. Más adelante vamos a ver el estudio de una mujer de Dios. Pero hoy me voy a centrar con el hombre. Pero no se puede hablar del hombre, no se puede hablar de la mujer, no se puede hablar de los hijos sin la responsabilidad misma del hombre, de la responsabilidad que carga el hombre con todo esto. Entonces al inicio, cuando Dios empieza a distribuir ese trabajo, vemos que lo distribuye por igual, las cargas por igual, las responsabilidades por igual. ¿Sí? Ambos podían gobernar, ambos podían liderar, pero en el momento que pecan, es ahí cuando le dice Dios a Adán, le dice: mire, usted ahora va a trabajar, usted ahora va a comer del sudor de su frente. Y le dice a su mujer: mire, usted por quererse sobrepasar, sencillamente usted ahora va a estar sujeta a su marido, va a estar sujeta a ese hombre. Como primero vemos esto, en esta introducción vemos esto. El propósito por el cual creó Dios al hombre. El hombre fue creado para gobernar, para liderar, para dirigir, para instruir. Para esto fue creado el hombre. O sea, nace un hombre, desde que nace, ya nace con muchas responsabilidades. Ya tiene en él encima muchas responsabilidades. Un hombre desde que nace debe saber que ya su vida no va a ser una vida fácil, no va a ser una vida color de rosa, llena de derechos, pero nada de deberes. Y muchas veces a los hombres les gustan con estas cosas. Les gusta pelear por todos los derechos que tienen, pero no quieren hacerse cargo de sus deberes, no quieren hacerse cargo de sus responsabilidades. Hombres que estén casados, que estén de novios, que estén solteros, jóvenes, todo esto entra en este ámbito. Desde que sean hombres, aquí entra entonces de hombres con responsabilidades. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Para esto Dios nos creó, para ser responsables, para cargar con nosotros responsabilidades. El mayor ídolo en los seres humanos no es ni el amor al dinero, ni el mundo, ni las cosas que nos da el mundo, sino que siempre el mayor ídolo que hay en el ser humano es uno mismo. Porque uno quiere hacer girar todo alrededor de uno. Si yo no me siento bien, yo no voy a hacer esta cosa. Si yo no me siento bien, no voy a hacer esta cosa.
Todo depende es a mí, todo depende es cómo yo me siento, todo depende es en lo que yo diga, todo depende es en lo que yo haga y todo depende es de mí. Y eso no es así. Si tenemos una labor que hacer, la debemos hacer. Estemos como estemos, un hombre debe cumplirla. Anteriormente un hombre daba su palabra y todo el mundo confiaba porque una palabra de un hombre era sagrada. Hoy en día se deben firmar documentos, se deben firmar papeles y si el hombre no la cumple, pues se va a la justicia para que hacer cumplir este hombre obligadamente. Un hombre de Dios debe tener en cuenta que su palabra vale y que cualquier labor que él haga o cualquier labor que él tenga que hacer debe cumplirla. Esté como esté, no importa su estado físico, no importa si está cansado, si llega a trabajar, no importa absolutamente nada, el hombre debe cumplir. Y es lo que le dice Dios al inicio, en el momento que ya lleva su castigo. Del sudor de su frente comerá, de lo que usted haga debe comer. Usted es el responsable ya de todo esto. El hombre de Dios debe estar pendiente, y es lo que vamos a ver en el transcurso del estudio de las 8 responsabilidades de un hombre de Dios. Un hombre de Dios debe estar pendiente de su esposa, de sus hijos, principalmente de su hogar. Y así este hombre de Dios es un hombre que es dedicado a la iglesia y que es pastor de una iglesia. Sencillamente ya entra una nueva responsabilidad que es su familia en la fe, que es su congregación. Más responsabilidad para el hombre. Que si el hombre cree que tiene un poco de tiempo, pues sencillamente dedíquese a sus hijos. Que si el hombre aún así cree que le queda más tiempo, pues dedíquese a su esposa. Que si el hombre cree que le queda más tiempo aún, entonces sencillamente dedíquese a Dios todo el tiempo. No se aparte de Dios. Todo el tiempo instrúyanse en los caminos de Dios. Como primera responsabilidad, como primera característica, como primera cualidad que vamos a ver en la noche de hoy, vamos a tomar de ejemplo a un hombre de Dios, el cual Dios mismo da una descripción perfecta de este hombre. Para ello vamos a ir a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Como primera cosa, es que un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios debe ser íntegro, debe ser recto, debe ser temeroso de Dios. Un hombre de Dios no debe hacer trampas. Un hombre de Dios debe vivir una vida íntegra todo el tiempo, una vida sin faltas. Un hombre de Dios debe ser un hombre temeroso de Él. Si no es temeroso de Dios, pues no es un hombre de Dios. Nunca nosotros en la Escritura vamos a poder ver en la Escritura misma un punto intermedio. La Escritura son dos polos opuestos siempre, dos polos opuestos. Si hay cielo y hay infierno, o es salvo o es condenado, o es limpio o es impuro. Pero nunca vamos a encontrar un término medio. Nunca vamos a encontrar de que no puede usted entonces creer en Dios y de pronto creer en otras cosas que no le afectarán nada. Lo importante es que tenga un conocimiento de Dios. No, la Escritura nos muestra a nosotros que siempre debemos que creer solamente en Dios. Creerle a Él, que en el momento que comencemos a creer en algo más, sencillamente ya no somos de Dios. Y puede sonar muy duro esto, pero es lo que nos muestra la Escritura. Siempre la Escritura nos está mostrando a nosotros dos polos opuestos. Y aquí, con Job, nos está mostrando a nosotros que debemos ser un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Un hombre de Dios. Y me voy a tomar el atrevimiento, más que todo, para enfocarme en el lado de los esposos, de los que son maridos porque ellos tienen la responsabilidad de su esposa y si tienen hijos, de sus hijos. Obviamente también entra para los jóvenes que están en la etapa de novios o también son solteros, son jóvenes. Y vamos a ver por qué. En el momento de Job, vemos nosotros que palabras mismas de Dios, ¿a quién no le gustaría, a qué hombre no le gustaría que Dios mismo diera esta descripción de uno? Que dijera:
en la tierra de Neiva había un hombre recto, íntegro, intachable, temeroso de Dios, llamado Daniel. ¿A quién no le gustaría esto? Pero nosotros siempre vamos hacia el mundo y siempre nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Siempre el hombre quiere inclinarse a lo que diga el mundo. Y ahora más con lo que siempre el mundo saca nuevas cosas, diciendo que el hombre puede hacer lo que quiere, que la mujer puede hacer lo que ella quiere, que no importa absolutamente nada, que es un mundo libre, es un mundo abierto, que si usted se siente, sea lo que se sienta, si usted se siente un helicóptero, pues usted es un helicóptero. Eso es lo que está diciendo el mundo ahora. Y es lo que nosotros vemos siempre en el transcurso de todo el mundo. Es lo que vamos a ver, que siempre el mundo va a ir en contra de Dios. Nunca vamos a encontrar algo que en el mundo agrade a Dios. Porque bien dice la Escritura que Dios nos sacó del mundo. Nos escogió del mundo. Porque en el mundo no hay nada bueno. No hay nada que agrade a Dios. Y si nosotros somos hombres de Dios, como primer paso debemos que alejarnos del mundo. Debemos que ser una persona íntegra. Una persona íntegra es un hombre que sencillamente no miente. Es un hombre que no hace nada malo, no hace trampas en ningún momento. Ni siquiera en un juego hace trampas. Ni porque sea por recochas. Un hombre de Dios es un hombre íntegro. Es un hombre que siempre hace lo recto, hace lo debido, hace lo que tiene que hacer. Un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre recto también debe ser. Que siempre ande por donde debe andar. Que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre permanezca en el principio de la sola Escritura. Lo que nosotros vemos acá con Job es que Job fue un hombre que siempre se mantuvo con Dios. Y si vemos toda la historia de Job, Job siempre estuvo con Dios todo el tiempo. Y si conocemos la historia de Job, sabemos lo que le pasó. Vemos que él pudo haberle hecho caso a su mujer. En el momento que su mujer le dice, miren, mejor que maldiga a su Dios y muérase. Porque a ese Dios que usted está sirviendo, a este Dios que usted adora, ese Dios lo abandonó a usted, ya ese Dios no lo quiere, mire cómo lo tiene. Pero Job hizo caso omiso a esas palabras y se mantuvo siempre fiel a su palabra. Y en el momento que Dios vuelve otra vez y le da todo de nuevo a Job, que le da otra vez nuevas riquezas, nuevos hijos, hubiera podido pedir Job también una nueva mujer. Pero vemos que Job vuelve otra vez con su misma esposa. Y vamos a ver el porqué. En Job, capítulo 31, versículo 1 dice, Señor, yo hice un pacto con mis ojos para no mirar a vírgenes. Dice en otra versión, esta es Reina Valera, dice en mi versión NBI, Job 31:1, Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Por este motivo, por esta sencilla razón, es que Job vuelve otra vez con su mujer. Y es que en el momento en que ya hay un noviazgo con una mujer, en ese momento ya todo hombre debería hacer este pacto, esta promesa ante Dios, diciendo, Dios, haz que mis ojos no miren ninguna mujer, sino que solamente tenga ojos para esta mujer que tú me has dado, que tú me diste. Para esa mujer que estoy instruyendo, que estoy enseñando de la palabra de Dios. Solamente dame ojos para esa mujer. Es lo que Job hizo. Job se entregó totalmente a Dios y vemos que aquí revela, se podría decir, diciendo, mire Dios, yo hice un pacto contigo, yo hice una promesa contigo, diciendo, no voy a mirar a más mujeres, porque ya tú me diste la mía, y de ella me debo que encargar, ella es mi responsabilidad.
Ella es mi responsabilidad. Yo soy responsable de lo que esa mujer haga. Porque mi deber, el deber de un hombre, es instruir a una mujer todo el tiempo. Nosotros como hombres debemos instruir a cualquier persona que nos rodea. Pero en el momento que ya entramos en un noviazgo, comenzamos a tener una relación más íntima con la mujer y con esta palabra de Dios. Es ahí cuando entonces comenzamos a ver y a entender qué labores debe tener y qué deberes debe tener un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es el que anda con una mujer, el que anda con otra, el que anda con varias mujeres. Eso no es de un hombre de Dios. Un hombre de Dios es el que pone sus ojos solamente en una mujer. Eso es un hombre de Dios. Que aparta su mirada solamente para una mujer. Un hombre de Dios solamente debe tener ojos para la mujer que Dios nos ha dado. Que un hombre de Dios debe tener en cuenta cómo debe buscar a una mujer, qué cualidades debe tener una mujer para poder fijarse en ella, para poder mirar a ella. No es la mujer más hermosa, no es la mujer más bonita que uno vea, sino que es la mujer que tenga dedicación y que se entregue también a Dios. Esa mujer es la mujer que todo hombre debe ver. Pero siempre el hombre busca a la mujer que tenga mejor cuerpo, a la mujer que tenga mejor figura, que tenga mejor cara. Busca siempre lo de la carne, pero Dios no mira eso. Dios mira es lo que hay en el corazón y el hombre debe fijarse también en ello. Al buscar una mujer, y todo aquel hombre que esté soltero, cuando busca una mujer, debe tener en cuenta principalmente lo que dice Proverbios capítulo 31, y lo vamos a ver también más adelante, porque Proverbios capítulo 31 fue para un hombre, pero lo vamos a ver en el estudio de las mujeres. Entonces, un hombre de Dios, como primera responsabilidad, primera cualidad, cualidad que debe tener, es que debe ser un hombre íntegro, un hombre recto, y un hombre temeroso de Dios. Cuando hace referencia a la palabra de Dios, a que debemos tener temor de Él, es que debemos que buscar todo el tiempo de su palabra, es que debemos que siempre encaminarnos en Él, buscar de Él, respetarlo como la palabra misma de Dios manda. Eso es un hombre de Dios. Eso es lo que nosotros vemos al inicio. Y es la primera responsabilidad en la cual nosotros podemos enfocarnos. Un hombre de Dios debe ser un hombre íntegro, recto. Claro, esto encierra muchas cosas. Y ustedes dirían, no, pero pues ya desde el principio no estoy cumpliendo. Pues sencillamente pues ya estás mal. Y debes comenzar a cambiar, hombre. Un hombre íntegro, recto, no es aquel que cuando llaman a su casa le dice a su hijo, no me pase ahora, que dígales que no estoy. Eso no es de un hombre de Dios. ¿Qué le está enseñándose a su hijo? Primero le está enseñando a mentir. Segundo, no está mostrando su integridad. No está mostrando ser un hombre recto. Y ustedes dirían, bueno, pero es que son cosas pequeñas. Sí, pero es que de esas cosas pequeñas es que se incrementan las demás cosas. Es que nacen las demás cosas. Por eso tenemos que tener cuidados desde pequeños. Desde lo más pequeño debemos nosotros poner atención en nuestra vida. Y siempre el propósito de la palabra de Dios es para que cada hombre, cada persona que escuche la palabra de Dios se encamine y se autoexamine ella misma, conforme a la misma palabra de Dios. Y sepa en qué debe cambiar, en qué debe mejorar. Como segundo punto, y vamos a ver si logramos abarcar todos en la noche de hoy, como segundo punto, podemos encontrar nosotros que la segunda responsabilidad que debe tener el hombre de Dios es que debe ser el líder espiritual de su hogar, de su familia, y si no se ha casado, de su novia. Y si está soltero, es el líder espiritual de cualquier persona que lo rodea. Eso debe hacer un hombre. Y para ello, vamos a ir a Efesios, capítulo 5, versículo del 23. Vamos a leer primero el 23, que dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Vemos nosotros acá que nos muestra a nosotros que el esposo, bueno, el hombre de Dios, es la cabeza de ese hogar. Y lo que la cultura siempre ha enseñado es que cuando se menciona que es cabeza de algo, es que debe gobernar y es que debe hacer lo que quiera con eso, porque como usted es la cabeza, nadie puede con usted. Pero si vamos nosotros a momentos antiguos, cuando se hacía algo malo o cuando se cometía algún delito, ¿qué era lo primero que se mandaba a volar? La cabeza. Porque siempre todo lo malo sale de aquí, sale de los pensamientos, sale de la cabeza. O sea que si un hogar está mal, que si su esposa está mal, que si sus hijos están mal, que si su novia está mal, que si sus amigos están mal, ¿de quién es la responsabilidad, hombres? Es de usted. Y no vaya a ser que Dios, en el momento que pida cuentas, que usted vaya a rendir cuentas ante Dios, Dios lo primero que haga es mandar a volar la cabeza. Porque el error está desde la cabeza. Y en el momento que se menciona escrituralmente la cabeza, que el hombre es la cabeza del hogar, de su esposa, sencillamente está haciendo referencia a que el hombre es el responsable de su hogar, de su familia. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo del 25 al 28 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Esposos, ustedes son los líderes espirituales de su mujer. Y no vayan a salir con el cuento de que no, es que la salvación es individual. Claro, la salvación es individual y gracias a eso muchas mujeres que creen en Dios y sus maridos no creen en Dios, es que se han podido encaminar en los caminos de Dios. El hombre va a rendir cuentas por eso. Y gracias a Dios, por eso la salvación es individual. Pero aquí el hombre es responsable por lo que su mujer sea o por lo que su mujer haga. El hombre es responsable de esto. Y vemos que inicialmente nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Esto no es tan fácil de decir, no, pues yo la amo y yo amo, no, porque amar, debemos amar hasta nuestros enemigos. Amar, nosotros debemos que amar a todo el mundo. Pero la diferencia aquí en el amor hacia nuestra pareja, sencillamente es que debemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y nos mencionan cómo es ese amor, que nos menciona que dice amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Nosotros ya cuando el momento que nos unimos con nuestra pareja, ya no somos uno solo, ya no pensamos en nosotros mismos, sino que debemos que pensar en nuestra pareja, porque ella es nuestra responsabilidad y debemos hacernos cargo de ella, de que esa mujer se entregue santa ante Dios, que se entregue pura ante Dios, que se entregue como una hija de Dios. Eso es lo que se debe hacer y ese es el amor que se debe demostrar, el que nos mencionan aquí en Efesios el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está diciendo: mire, esposo, ustedes deben amar a sus esposas. Pero no es un amor cualquiera, es un amor sacrificial, debe hacer sacrificios. Pero usted debe amar a su esposa, que aunque estén bravos, debe todo el tiempo estar instruyendo, debe todo el tiempo estarla encaminando a los caminos de Dios. Ese es el deber de un hombre. Y lo que es un hombre, debemos demostrarlo verdaderamente con la palabra de Dios. Un hombre de Dios debe amar a su esposa, pero como Cristo amó a la iglesia. Que Cristo amó a la iglesia y la entregó santa, la entregó limpia. Un hombre de Dios debe entregar en el momento que rinda cuenta, dice: mire, Dios, tú me entregaste a esta mujer y yo vengo ante ti y te la pongo ante ti, diciendo que mire, yo la instruí, yo también la edifiqué, yo le enseñé la palabra de Dios. Debe entregarla a Dios santa.
Dice, la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Todo esto, así como muestra aquí que Cristo presentó a la iglesia, asimismo el hombre debe presentar a su mujer ante Dios. Santa, recta, intachable, sin arrugas, sin mancha. Y vemos que aquí nos dicen sin ninguna imperfección que se nos ocurra. Así debemos entregar a la mujer que Dios nos ha dado. Porque el versículo 28 nos dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Una comparación que por si el hombre es terco, es necio, es testarudo, le está diciendo el apóstol Pablo, mire, si usted no quiere creer que ame a Dios, que ame a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, sencillamente le da otra razón más, diciéndole, mire, ame a su esposa, así como usted ama a su propio cuerpo. Yo no creo que usted a su propio cuerpo le saque un hígado, le saque un riñón, le saque alguna tripa para ir a ofrecer por allá o por pura diversión. Usted cuida su cuerpo, usted cuida su organismo. Si usted sabe que algo le hace daño, si usted sabe que algo le cae mal, usted lo previene y usted lo evita. Asimismo, usted debe cuidar a su esposa, debe cuidar a su pareja, instruyéndola todo el tiempo en los caminos de Dios, instruyéndola todo el tiempo en la palabra de Dios. Presentarla santa ante Dios. Debe ser ese líder espiritual que encamina hacia Dios todo el tiempo. Entonces, en este segundo punto de las responsabilidades de un hombre de Dios, de ser un líder espiritual, sencillamente es que debe caminar todo el tiempo y no hay excusa, no debe tener excusa alguna. No debe decir, no es que no me queda tiempo por el trabajo, no es que no me queda tiempo por mis labores, porque también tengo necesidades. Hombre, en el momento que usted tiene una mujer, en el momento que usted está de novio, está de esposo con su mujer, sencillamente ya usted no existe para sí mismo, existe para ella, existe para su hogar. Ya usted es responsable de su hogar, es responsable de su casa. No es que no me queda tiempo por el trabajo, es que yo llego muy cansado y apenas me da tiempo de llegar, ducharme e irme a ver televisión o irme a acostar. No, hombres, ese no es el derecho. El derecho es que si usted tiene hijos, tiene esposa, sencillamente si llegas cansado del trabajo, es que usted llegue y se pegue una ducha y ponga atención a su esposa, le ponga atención a sus hijos. Que si sus hijos quieren jugar, quieren disfrutar un momento con su padre, usted tenga tiempo para hacerlo. Que a veces al día le faltan más horas para que usted pueda compartir y pueda alcanzar a hacer todos los deberes. Y eso que apenas vamos en el segundo. Demostrando que el hombre debe ser el líder espiritual de su esposa. Como tercer punto, como tercera responsabilidad, un hombre de Dios debe tratar con cariño y amabilidad a su mujer. Para ello, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Este pasaje se explica solo. Pero hay hombres que no lo entienden todavía. Hay hombres que hacen caso omiso a este pasaje. Vemos que aquí nos dice que de igual manera nosotros los hombres debemos que ser comprensivos con las mujeres. Primero debemos que entender que no nos hemos casado con otro hombre, que no nos hemos casado con un amigo, no nos hemos casado con un colega, porque bueno, uno de hombre no necesita comprensión, no necesita atención, no necesita cariño, o porque uno es más seco, uno es más duro, uno es más necio. Uno de hombre es más seco, por eso Dios nos creó del barro, porque somos secos, somos testarudos. En cambio que la mujer es más frágil, por eso Dios la creó de la costilla, la creó de la carne. Es más frágil, es más débil, necesita más atención. El hombre debe poner cuidado a su esposa, no debe descuidarla. Y vemos que aquí nos menciona, dice, debe ser comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto.
y algo que yo he aprendido muy bien, es que en el momento en que ya no haya respeto en una relación, o en que se falte el respeto en la relación, ya absolutamente no hay nada. En el momento que desde el noviazgo ya se falte el respeto, es mejor que esa pareja no siga, porque no va a ser una pareja de Dios. Porque una mujer y un hombre no se deben irrespetar en ningún sentido. Todos deben tratarse con respeto, los dos, tanto el hombre a la mujer y tanto la mujer al hombre, deben tratarse con respeto. Y vemos que nos dicen ¿para qué? Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Porque si no tratamos a nuestra mujer con respeto, no tratamos a nuestra pareja con respeto, sencillamente Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Eso es lo que nos está diciendo acá. Dios no escucha las oraciones de aquel que es necio, de aquel que va en contra de la voluntad de Dios. Dios no escucha esas oraciones. Porque ese hombre o esa mujer sencillamente no está conforme a Dios. Así de simple. Claro, uno de hombre debe ser más comprensivo que si una mujer se hace algo. Bueno, cuando uno de hombre va a una peluquería o va y se hace algún arreglo en el cabello y uno de hombre va y se peluquea, es por necesidad, porque no se quiere ver mechudo todo el tiempo. Pero la mujer se hace un arreglo, se hace algo, se maquilla diferente y quiere que usted lo note. Quiere, hombre, que usted lo note, que vea la diferencia en que ella lo ha hecho. Usted de hombre no llega a la casa con su nuevo peinado, con su nuevo peluqueado, diciendo, y demostrando, uy, qué tal se me ve, uy, sí se me nota. Y que si de pronto su mujer no lo nota, dice, no, usted no me lo notó, ya usted no me cae bien. No, uno de hombre no es así, uno de hombre le da igual. Pero la mujer necesita comprensión, necesita que la traten con cariño, que se den cuenta, que se fijen en ella. Que todo el tiempo estén pendientes de ellas, que el hombre esté pendiente de su mujer todo el tiempo, notando cada una de sus diferencias, cada una de las cosas que ella hace. Que si su mujer se hace un peinado diferente, lo note. Y si el hombre dice, no, es que yo no soy tierno, no, es que a mí no me nace decir, no, es que yo no tengo palabras tiernas. Sencillamente Dios creó un libro específicamente para esto, que es el libro de los Cantares. Dios escribe, ahí hace escribir por medio de Salomón unos poemas tan hermosos que en el momento que ustedes estén casados pueden leer los hombres y pueden leerlos y dedicárselos a sus esposas. Pueden dedicarlos a sus esposas diciéndole, mujer mía, toda tú eres hermosa, que es lo que más se menciona en Cantares. Para que su mujer, no solamente usted le tenga que decir, no, yo te amo, sino que también su mujer se sienta amada. Se sienta amada. Se sienta que hay cariño, no que es algo forzado. Es algo que debe nacer del hombre. Es algo que debe nacer. No es algo que ya porque me toca, ya porque ya no tengo nada más que hacer. No, sino porque es algo que debe ser parte de su diario vivir. Estar pendiente de su mujer todo el tiempo. Una mujer no es como uno. No es tan simple como uno de hombre. Una mujer se hace algo y quiere que lo note. Y ella quiere que se note eso que ella se ha hecho. Uno de hombre es más simple. Por eso, termina este pasaje diciendo, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Tanto el hombre como la mujer son coherederos de la gracia, de la salvación. Por eso nos debemos tratar con respeto. Con respeto. Si no hay respeto en una relación, huya de ahí. Si se falta el respeto, huya de ahí. Que no va a ser una relación para bien. No va a ser una relación que edifique. Y no va a ser una relación agradable ante los ojos de Dios. Siempre en una relación debe haber respeto. Siempre debe haber respeto. Hay un autor que voy a tomar lo que él dice. Dice, toma mucho cuidado para no ser negligente y destruir las capacidades de tu esposa. Por el contrario, un buen marido usa las capacidades de su esposa al máximo
al máximo, es buen administrador del hogar y reconoce que Dios le da una esposa como una ayuda, la ve como una bendición, es útil, es trabajadora y es maravillosa. El hombre de Dios debe tener mucho cuidado, porque por ser cabeza del hogar, por ser cabeza de su mujer, no debe tenerla ahí como una esclava, tenerla nomás para los oficios de la cocina, los quehaceres de la casa. Debe saber que su esposa es mucho más que eso. Y debe hacer que su esposa explote muchas más cualidades y explote muchas más cosas que ella puede hacer. Si un hombre sabe que de pronto no le va muy bien en los negocios y su esposa le va bien, pues puede hacerle cargo de eso. Que si su esposo no es un buen administrador del dinero, pues puede hacerle cargo a su esposa el dinero. Pero debe saber y debe tener en cuenta que la esposa no es una esclava, no es alguien que solamente está para los quehaceres de la casa, sino que es una ayuda idónea. Es una ayuda idónea que lo puede ayudar a uno, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea lo que nosotros estemos pasando. La mujer está ahí para ayudar. Para ayudar. Todo el tiempo. Y en cualquier área la mujer puede ayudar, pero no debe liderar, porque es responsabilidad del hombre. Eso es deber del hombre. Y con eso no estoy tomando a la mujer por menos, no estoy tomando a la mujer por debajo, sino que lo estoy tomando como menciona la palabra de Dios. La mujer puede ayudar en el hogar, pero el líder del hogar, la cabeza del hogar, es el esposo. Es el hombre. Por eso el hombre debe reconocer qué habilidades tiene su esposa. Debe hacérselas saber a su esposa. Debe hacerle saber que es mucho más que tenerla ahí como por tenerla. Y muchas veces los hombres, y en la actualidad los hombres se casan solamente por obtener una felicidad, o tener el placer carnal, o obtener cosas que solamente quieren en el momento y ya. Pero en el hombre, en el momento en que se casa, en el momento en que dice sí acepto, en ese momento está cargando con él muchas responsabilidades, de las cuales se tiene que hacer cargo todo el tiempo, de las cuales el hombre debe hacerse responsable. Como cuarta responsabilidad, y vamos a dejar hasta acá para el domingo continuar con las últimas 4. Como cuarta responsabilidad, el hombre es responsable de la educación de los hijos y los valores, de la educación de los hijos y los valores que se le enseñan. Ahora el mundo ha enseñado de que si usted cree que es algo, pues sencillamente ya usted lo es y ya. Me explico, si usted cree que es un hipopótamo, entonces pues usted es un hipopótamo y hace lo que es un hipopótamo y ya, porque se siente como un hipopótamo, porque usted es libre de sentirse como quiera. Que si usted se siente que es un avión, pues sencillamente entonces usted es libre de sentirse como un avión y puede ser un avión. Eso es lo que enseña el mundo. Y por eso el mundo está como está, porque muchas veces pasa lo que pasa en el mundo, que van los violadores, violan a miles de niños, y dicen, no, es que yo me siento como un niño de 5 años, entonces ellos no están teniendo relaciones con un hombre mayor de 60, de 40 años, sino que también con un niño, porque ese hombre se siente como un niño. Y vemos que eso está totalmente mal, iglesia. Un hombre de Dios desde pequeño debe instruir a su hijo a que debe ser un hombre, a que si nace mujer debe ser una mujer. No es que el niño comience a decir, no, es que yo me siento una mujer y comience a jugar desde pequeños con las cosas de la mamá, que se comience a poner los zapatos de la mamá, que se comience a poner cosas de la mamá. Uno de hombre debe decirle, no, mire, eso no es de hombres, eso es de mujeres, la cosa de mujeres para las mujeres, lo de hombres para hombres. Y esto va totalmente en lo que enseña el mundo, porque el mundo lo que enseña, dice, déjenlos que sean lo que sean. Pero lo que enseña la Escritura, y vamos a ir a Proverbios capítulo 22, versículo 6, que lo que enseña la Escritura es que dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. No lo abandonará. Hay que instruir al hijo desde pequeño. Todo el tiempo estamos instruyendo.
Todo el tiempo estándole compartiendo de la palabra de Dios, inculcándole que es un hombre, de que es una mujer, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque así mismo, como se instruye, así mismo van a ser de su vejez. Porque aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ese camino. Un hombre de Dios instruye a sus hijos y le enseña los valores que debe tener bíblicamente. Muchas veces los hombres van y buscan iglesias, es por lo que dan las iglesias. Por lo que las iglesias pueden dar, por lo que las iglesias pueden darles a sus hijos. Pero un hombre de Dios, el único objetivo por el cual debe buscar una iglesia, es que porque en esa iglesia enseñe palabra de Dios. Es el único motivo por el cual cualquier ser humano debe buscar una iglesia. No es porque ahí hacen más cosas, no es porque ahí den comida, no es porque ahí hacen más actividades, no es porque ahí hacen más excursiones, no es porque ahí hay una escuela dominical, entonces mi hijo va y se divierte y yo puedo estar tranquilo. No, ese no es el objetivo de una iglesia. El objetivo principal de una iglesia es instruir y es enseñar la palabra de Dios. Y si una persona está buscando una iglesia, la primera y la única razón por la que debe buscar y debe quedarse allí es porque enseñan palabra de Dios. No hay más. Y un hombre de Dios debe instruir a su hijo en esto, inculcándole esto desde pequeño. Inculcándole desde pequeño que si nace hombre, pues tiene sus responsabilidades. Y desde que ya comience a ser joven y ya comience y ya tenga una novia, debe comenzarle y ya ahí debe el joven tener aprendido de que ya desde que tiene novia ya tiene responsabilidades. Ya es ese momento, se podría decir que el noviazgo es el momento prematrimonial en donde uno comienza ya como hombre a instruir a su mujer. A instruir a su mujer todo el tiempo, a instruir a su pareja todo el tiempo. Para eso es el noviazgo. Lo que pasa es que hoy en día lo que el mundo ha tomado y lo que los jóvenes toman del noviazgo es como una breve decisión de decir, yo lo hago porque quiero pasar el momento, no quiero pasar solo. Lo toman para satisfacer sus propias carnalidades. Pero bíblicamente, desde el noviazgo ya se debe cuidar, se debe proteger, se debe instruir a esa mujer. Acercándola a Dios todo el tiempo. Acercándola a Dios. Porque cuando están siendo amigos o cuando son amigos, claro, se les debe compartir. Pero en el momento que ya entra en la relación de novios, entra entonces la labor del hombre de ya dedicarse por completo a esa mujer. Ya desde ahí comienza entonces ya el hombre no a existir para él mismo, sino también a pensar para esa mujer. Responsabilidades grandes son las de un hombre, pero un hombre de Dios. Un hombre de Dios debe instruir a su hijo todo el tiempo. Un hombre de Dios debe enseñar a su hijo desde pequeño a que debe respetar a sus padres, debe respetar a los mayores, debe respetar a sus maestros. Anteriormente se veía, y yo pasé por eso cuando estaba en grados de primaria, de que uno no le podía faltar el respeto a un profesor porque el profesor de una vez lo castigaba o lo amonestaba, unos castigos ejemplares. A mí, por ejemplo, una vez me lanzaron un borrador en la cabeza porque estaba molestando, estaba de cansón. Y en esos momentos, ya uno entiende, ya cuando ha crecido y ya ha madurado un poco más en la palabra de Dios, es cuando uno comprende que lo que estaba haciendo ese maestro es haciéndose respetar. Ya hoy en día un maestro tiene miedo de decirle algo a un estudiante, tiene miedo de decirle algo a una persona, a un niño, porque ya lo amenazan, ya lo critican, ya lo maltratan. Ya vemos casos de estudiantes que le han golpeado a sus profesores, que se han vengado de sus profesores. Y vemos que si un profesor le quiere decir algo al papá, ¿qué dice el papá? No, yo de mi hijo me encargo yo, usted solamente enséñele y ya. ¿Qué está pasando? Desde pequeños, un hombre de Dios debe instruir a su hijo al que se le debe faltar el respeto a los maestros, a los mayores, todo el
tiempo se le debe respetar siempre a los mayores. No se le debe faltar el respeto a ellos. Cuando yo estaba también en primaria, una anécdota más, cuando estaba en primaria, yo me acuerdo que mi mamá, cuando me iba a dejar allá, mamá les decía a los profesores, mire, si lo tienen que corregir, háganlo. Y me dicen que si él se porta mal, yo arreglo con él en la casa. Y yo soy de la generación de que tenía miedo en el momento que decían, en la casa arreglamos. Porque cuando uno escuchaba esa palabra, ya uno se imaginaba todo. Ya uno sabía qué era lo que le iba a pasar. Ya uno se imaginaba lo que se esperaba. Lo que le esperaba en la casa. Y si hay alguna persona, algún joven de esa generación que pasó por eso, sabe que cuando llegaba a la casa, iba y buscaba como 50 pantalonetas, 50 pantalones para que no le dolieran tantos los azotes o la corrección que le daban sus padres. Pero ya cuando uno madura espiritualmente, entiende que todo esto es para bendición y lo hacían para un bien. Antes un padre no quería ser amado por sus hijos, no quería ser amado por sus hijos, sino que un hombre de Dios no debe buscar el amor de sus hijos, debe buscar que sus hijos busquen de Dios, que sus hijos amen a Dios. Así sus hijos no lo amen, así sus hijos vayan en contra, pero el hombre de Dios debe siempre ser fiel a la palabra de Dios, que dice, instruye al niño en su camino. Y entonces el hombre debe instruirlo en sus caminos, en los caminos de Dios, haciéndole ver que solamente debemos que buscar de Dios. Y que si lo corrige es por amor, porque ama a Dios. Bien dice en el Nuevo Testamento que ninguna corrección en el momento es bien vista o es agradable. No creo que a ninguno de ustedes, cuando le estaban pegando, cuando le estaban corrigiendo, le gustara esto, sino que obviamente a usted le dolía, a uno de hijo le dolía, y uno decía, pero mi papá, pero mi mamá. Pero en este momento uno entiende por qué lo hacían. Yo aún no me he casado, yo aún no tengo hijos, pero yo ya entiendo el por qué ellos lo hacían. Porque si ellos no me hubieran corregido desde pequeño, no estaría acá compartiendo la palabra de Dios. Y muchas veces llegan ya los padres a las iglesias diciendo, mire pastor, pero es que mi hijo es algo así, mire pastor, pero es que mi hija, mire pastor, pero es que los padres ya buscan una solución. Ya cuando el hijo ya tiene 18, 20 años, 15 años, sabiendo que la solución estaba desde criarlos desde pequeños. Debe enseñarlos a compartir, debe enseñarlos a ser cariñosos, a ser respetuosos. Esos son los valores que se le deben enseñar a un hijo, a un niño. Que cuando sea joven muestre respeto. Que ya el padre no tenga que decirle no haga esto, sino que solamente con la mirada ya uno sabe qué no debe hacer. Que si la mamá o el papá lo miran a uno ya entre señas y lo miran a uno ya medio feo, que uno sabe que lo que uno está haciendo no le agrada a ellos. Y si lo sigue haciendo va a tener corrección. Pero el hombre de Dios debe instruir a su hijo todo el tiempo. Debe instruirlo en los caminos de Dios, no importando si sus hijos lo aman, sino importando que sus hijos amen a Dios y busquen de Dios. Un padre no debe buscar que sea amado, sino que un padre debe buscar que sus hijos amen a Dios. Por eso bien dice en Efesios capítulo 6, nos muestran que un padre no debe provocar a ira a su hijo. Y ustedes dirían, no, pero es que entonces cuando yo lo corrijo o cuando el padre corrige al hijo, claro, el hijo se enoja, pero eso no es lo que hace referencia a la Escritura. Cuando hace referencia a un versículo que todo padre en el mundo olvida, porque a todo padre se le olvida en el mundo este pasaje: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto hace referencia a que sencillamente no irrespeten tampoco a sus hijos. A que si ya lo corrigió en la casa, pues no es necesario corregirlo en público.
No es necesario ponerlo en una reunión familiar diciendo, pero es que mire usted también esto, mire, ¿por qué no es como él? Nunca compare a su hijo con alguien, ni para bien ni para mal. Nunca compare a su hijo, porque eso acarrea dolor, acarrea tristeza, acarrea odio en su corazón. Y es normal entonces que cuando ya el hijo sea grande, odie a su padre porque todo el tiempo lo mantuvo comparando, lo mantuvo corrigiendo o haciéndole pasar vergüenzas en público. Un padre debe corregir a su hijo en la casa, en el hogar, no en público, no compararlo con alguien, sino que debe corregirse siempre es en la casa, es en el hogar. Vamos a dejar hasta ahí. En la cuarta responsabilidad de un hombre de Dios. De un hombre de Dios. Como primera cualidad, tenemos que un hombre de Dios debe ser un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Como segunda cualidad o como segunda responsabilidad es que un hombre debe ser el líder espiritual de su esposa, de su pareja, de su hogar. Debe ser el líder espiritual. Encaminar siempre a su casa a los caminos de Dios. Gústeles o no les guste, así sea empujones, el hombre debe encargarse de siempre instruir a su hogar en los caminos de Dios y llevarlos por ese buen camino. Como tercera responsabilidad, tenemos que el hombre de Dios debe tratar con cariño, con respeto, con amabilidad, con amor a su esposa, a su pareja. Debe tratarla como abrazo más frágil, como vaso más frágil, como un vaso que tantico lo apretan y ya se quebró. Si usted sabe que un vaso es tantico frágil que si usted tantico lo coge medio fuerte se quiebra, o que si lo suelta y se cae pues se va a romper, pues entonces sabe cómo cogerlo. Que debe cogerlo de cierta manera de que el vaso debe tener, no se debe romper. Así se debe tratar a la mujer, como el vaso más frágil, con cuidado, con delicadeza, con amor, con cariño, con ternura, poniendo la atención, no descuidando a su mujer, porque cuando se descuida a una mujer, la mujer no guarda sus sentimientos, sino que va y lo cuenta a sus amigas, va y lo cuenta a otra persona, no retiene sus sentimientos. Y es culpa del hombre. Es culpa del hombre que la mujer vaya y cuente todo lo que pasa en su casa a otro o a otras. Porque entonces quiere decir que en su hogar el hombre no le presta suficiente atención para ella expresar todo lo que siente, expresar todo lo que está pasando. Y como última cualidad que vimos en el día de hoy, última responsabilidad, es que el hombre de Dios es el responsable de instruir a sus hijos por los caminos de Dios. Instruir a sus hijos e inculcándoles los valores necesarios para respetar la palabra de Dios. Que si ven a un anciano y está en un autobús y el autobús va lleno, pues que le cedan el puesto. ¿Qué trabajo es? Ceder el puesto a un anciano. Y vemos que hoy en día los jóvenes son jóvenes flojos, son jóvenes perezosos, que si va el bus lleno y van 10 abuelitos, a ellos no les importa y les da igual. No hay ese valor inculcado, y ese valor debe ser inculcado por el hombre, haciéndole ver de que debe tener respeto por los mayores. Deben respetar a los mayores todo el tiempo. Deben respetar a Dios y desde pequeños instruirlos a ser temerosos de Dios. Sean hombres, sean mujeres, deben ser temerosas de Dios todo el tiempo. En el domingo que viene vamos a ver, si Dios quiere, las otras 4 cualidades, las otras cuatro responsabilidades que debe tener un hombre de Dios, que debe tener un hombre conforme a la palabra de Dios. Y esto no solamente se queda para el hombre casado, sino que también aplica para el hombre que está en la etapa de noviazgo, y para un hombre soltero, y para los jóvenes, y para los niños. Vamos a realizar un estudio en el cual comprende de un hombre de Dios, comprende de ver a una mujer de Dios y comprende de ver a un hijo de Dios.
Padre Celestial, te doy gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, por permitir, Dios, estar aquí reunidos, Padre, buscando de ti, Dios, buscando de tu palabra, Padre Celestial, aprendiendo más de ti, por eso, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a instruirnos en tu camino, a instruirnos todo el tiempo en tu palabra, Padre. Permite, Dios, que siempre hagamos todo conforme a tu voluntad, hagamos todo conforme a tu palabra, que lo que hagamos sea agradable a tus ojos. Que seamos esos hombres de Dios que tú demandas. Guárdanos, Padre Celestial, y danos sabiduría, Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos grandemente, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia.